una fe contagiosa. Lo que puedes ver aquí es un virus, pero quiero hablar de un concepto nada más para introducir la idea de una fe contagiosa. Y es la idea de la virulencia. Virulencia. Solamente déjate describo lo que es la virulencia. La virulencia es el grado de patogenicidad de un serotipo, de una cepa o de una colonia microbiana en una huésped susceptible. La virulencia básicamente es el nivel de enfermedad o el nivel de daños que un virus puede hacer cuando contagia o se mete en un cuerpo. Yo creo que podemos entender esto muy bien, especialmente saliendo de lo que pasó apenas 5 años atrás en la pandemia, ¿no? Pero este concepto de virulencia se deriva del latín. Algo que es virulento significa, la palabra virulento es una palabra del latín que tiene dos, compuesta de dos. Viru, que quiere decir lleno, y lentus, que quiere decir veneno. Algo virulento es algo que está lleno de veneno y designa el carácter patogénico y nocivo de un microorganismo como una bacteria, un virus. En otras palabras, el concepto de la virulencia es la capacidad de un microbio de causar enfermedad. La habilidad de una bacteria de causar enfermedad es descrita en términos de un número de bacteria infectante, la ruta de entrada al cuerpo, los efectos de los mecanismos de defensa del huésped y las características intrínsecas de la bacteria llamadas factores de virulencia. Hay diferentes tipos de virus. Hay virus que son pero muy virulentos. Como por ejemplo, hay un virus en África que se llama Ebola. El virus Ebola su nivel de virulencia es altísimo. Y el contagio es a través del tacto, cuando hay contacto físico. Como también hay otros virus. El rhinovirus es conocido como el virus de la gripe o es a cold. Y a veces hay gente que le da y sí, te bota por un día, 2 días. Otros sienten un poquito y no, y depende de muchos factores. Pero esta es la idea de la virulencia y la idea del contagio. El segundo concepto, si la virulencia es algo que va lleno de veneno y se transmite, el segundo concepto que quiero compartir contigo es la idea del contagio. Contagio es otra palabra que se deriva del latín, compuesta de 2 palabras, con y tangere. Con y tangere. Con quiere decir con, por ejemplo, vamos a alabar a Dios con toda alegría y gozo, ¿no? O sea, vamos a comer tacos con chile o con salsa. O sea, la palabra con tiene la idea de unir algo, ¿no? De unir algo junto, de juntar algo, contagio, de unir algo. Y tangere es una palabra que quiere decir contacto, tener contacto, algo tangible, es tocar algo. El contagio es nada más un concepto simple de transmitir algo a través del contacto. El contagio tiene que ver con la transmisión de una enfermedad, o puede ser no solo una enfermedad, puede ser algo metafórico. Por lo general, una enfermedad infecciosa de un individuo a otro, usado también en sentido figurado. Y en el sentido figurado creo que es fácil entender lo que es un contagio, ¿no? A veces uno está tranquilo y de repente escucha a alguien carcajearse y empieza a reírse y algo empieza a pasar, ¿no? Uno dice, ¿cuál es el chiste, pues? Y de repente, ¿qué pasa? ¿Te puede contagiar qué? La risa. Me contagió la risa. Me transmitió. El contagio es, en concepto, la idea de la transmisión. Y la transmisión dentro de los seres humanos ocurre en contacto. En contacto. ¿Están conmigo? Ahora, hablando de un concepto
de contagio, y el aspecto virulento es la fuerza, el factor de efecto que puede tener un virus o una enfermedad. Quiero decirte algo que ya sabes que a mí siempre me ha emocionado. Yo siempre he meditado y he dicho, ¿qué habrá sido haber visto al Señor Jesús caminar por el mar en Galilea? ¿Qué habrá sido haberlo visto sanar a todos los enfermos? ¿Qué habrá sido haberlo visto predicar? Yo no sé, a veces uno se imagina, ¿no? Los predicadores del día de hoy se imaginan que Jesús está: bienaventurados los pobres de espíritu. Y tal vez Jesús estaba: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán. Cada quien se imagina como quiere imaginarse cómo haya sido Jesús, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo hablaba. Y yo no a veces me pierdo en la imaginación, pero de algo estoy seguro: que la persona de Jesús era enormemente contagiosa, que había algo en él que contagiaba a las personas. Jesús era contagioso para aquellos con quienes entraba en contacto. Ellos querían ser contados entre sus seguidores. Transformados, ellos mismos se volvían contagiosos. Incluso podríamos verlos a ellos como la palabra es, en la pandemia lo aprendimos. Habían unos individuos que le llamaban super spreaders. ¿Saben lo que es super spreaders? Había uno que entraba y con ese uno contagiaba a 400. Jesús era así. Era un personaje contagioso. Las personas querían estar donde él estaba. Querían escuchar lo que él tenía que decir. Cuando Jesús pasaba por la vida de las personas, sin duda iluminaba sus almas. Ahora, ¿qué tenía Jesús de tan contagioso que personas comunes en medio de su vida cotidiana literalmente dejaban todo para estar en su presencia? Nosotros tenemos los recuentos. Él se acerca a Mateo y le dice: sígueme. Y el otro dejó todo y lo siguió. Y podemos ir, pero la idea que estoy tratando de decir es: había algo contagioso. Contagioso. Tal vez no me atrevo a decir virulento, porque virulento quiere decir lleno de veneno. Pero sí, el concepto y la idea virulenta era que el mensaje de lo que Cristo Jesús venía a traer, cuando alguien era infectado, el efecto de eso en nuestra vida era asombroso. Pudiera llevarlos a lo que es la quimioterapia y lo que es la radiación y estas formas en las que se combaten el cáncer con el fin de destruir microbios o bacterias, células que están dañando el cuerpo. Ahora, Jesús no solo contaba historias. Lo contagioso de Jesús no venía solo de que contaba historias, daba parábolas, sino él vivía esas historias. Él no solamente hablaba de la verdad, él era la verdad. Ellos experimentaban a través de Jesús el amor de Dios, y eso lo hacía a él contagioso. La mayoría de los que lo escuchaban no siempre entendían las historias, porque estaban tan acostumbrados a pensar dentro del marco de una sociedad estructurada de ganaderos y otras cosas. Pero Jesús, hablando acerca del reino, el reino y lo que significaba, les iluminaba el alma, dejándoles entender lo maravilloso del amor de Dios hacia sus vidas. Sin duda se sintieron bienvenidos al círculo íntimo de Jesús. ¿Qué habrá sido ese día? Cuando dice que se sentaron a comer, él está hablando y no hay, los discípulos vienen y le dicen: oye, no hay comida. Y él dice: ¿cómo no hay comida? ¿Qué tiene? 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿qué se siente? Y les vamos a dar de comer a 5,000 personas.
5,000 personas. Él era enormemente contagioso. Y la verdad es que contagió a sus seguidores a tal forma que ellos terminaron dando su vida de la misma forma, de alguna forma en la que Él la dio. Tuvieron que dar su vida por Él. No solamente Cristo es una personalidad contagiosa, sino que también sus seguidores. Hay muchos personajes en la Biblia que también se volvieron, después de ser contagiados por el mensaje del Evangelio, también ellos se volvieron tan contagiosos que donde quiera que iban contagiaban a otros con este mensaje. Contagiar. ¿Contagiar quiere decir qué? Estar en contacto. Es la transmisión de algo a través del contacto. Nosotros tenemos al apóstol Pablo, ¿no? Él fue una personalidad tremendamente contagiosa a través de sus convicciones. También tenemos a Pedro y tenemos a Lidia en Hechos 16. La historia de Lidia es muy hermosa. Dice que ella era una vendedora de púrpura. Hechos 16, 14 al 15. Un día Pablo llega con sus ayudantes, están a la orilla del río y él empieza a predicar. Ella los escucha, los recibe y después de eso ella va y agarra a toda su familia y les dice: lo que este hombre dice es la verdad, yo lo creo. Bautizan a todos y después de eso ella los invita para que vengan a su casa. Había muchos elementos de la iglesia primitiva, algo los hacía enormemente contagiosos. Habían cosas en ellos y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. Bernabé también era otra personalidad contagiosa. Pero el día de hoy, tal vez para darte rápido una idea de lo que es una fe contagiosa, quiero llevarte a Juan 4. Juan 4. En Juan 4, la Biblia nos va a introducir a la historia de Cristo Jesús buscando a una mujer. Y el contacto que era necesario. Aquí hay mucho para explicar acerca del contexto. Lo único que te voy a decir es que los seguidores de Jesús eran judíos. Los judíos se creían de sangre pura, mientras que había otros que estaban cerca de donde estaba Jerusalén, en la región al norte llamada Samaria, en donde habían unos que se llamaban samaritanos y los miraban como impuros. O sea, ellos no eran judíos porque habían abrazado otras creencias y muchas otras cosas y habían sido mixteados después de la conquista de los asirios. Pero en medio de esto tenemos recuento de cómo los discípulos, cada vez que había oportunidad de ir a predicar a Samaria, los discípulos no querían. Decían: no, los samaritanos, no, hay que ir a los judíos. Los samaritanos, guácala, son perros. Los trataban muy, pero muy mal. Al punto de que una vez Jesús dijo: quiero ir a predicarle a los samaritanos. Vayan y prepárenme un lugar. Los discípulos fueron. El maestro quiere venir a predicarles a ustedes, perros mixtos. Pues ¿sabes qué? No queremos que venga. Y aquí no lo vamos a recibir. Yo no sé si tuvo que ver tal vez con la actitud antiponente que ellos ponían, pero le dijeron: aquí que no venga. Ellos regresan, van a Jesús. ¿Qué crees, Jesús? Que no te van a recibir. Y Jesús: ¿oh, de veras? No te van a recibir. ¿Por qué no oramos para que caiga fuego y azufre y los destruya? Y Jesús los mira y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, está confundido por el racismo tal vez, o por la falta de compasión, la falta de amor, la falta de acogimiento. Y es en ese contexto que ahora Jesús necesita hacer algo. Yo no quiero irme muy lejos con la historia, pero cada vez que enviaba a sus discípulos, regresaban: no te quieren, es que son malos, no te quieren. Y algo va a suceder y quiero que pongas atención a ciertas cositas. ¿Estamos ahí? Juan 4. Bueno, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace...
Se me olvidaron mis lentes y como ya tengo 54 años, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer en mi otra Biblia. Ok, ¿listos? Voy a leer la Reina Valera por lo menos para que... Dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, del área donde estaba Jerusalén, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario. ¿Qué dice ahí? Le era necesario. Él tenía en su corazón una enorme necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, y aquí va a haber un diálogo entre la samaritana y Jesús. No me quiero enfocar necesariamente en el diálogo. Lo que sí quiero es avanzar un poquito y llegar al versículo 27. Escuchen. El versículo 27 dice, en esto llegaron sus discípulos. ¿En dónde estaban los discípulos? Se habían ido a buscar el lunch. Y mientras ellos no estaban allí, Jesús dijo, mejor voy yo, porque yo tengo compasión por los samaritanos. Voy a ir y yo mismo voy a hablar. Y era necesario, él pasa, encuentra a una mujer, tiene el gran diálogo con ella, en el cual él se revela a ella, le habla de Dios y ella termina creyendo, se contagia con el mensaje de rescate de Dios y ella va a salir. Pero los discípulos llegan y se sorprenden, se asombran de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Me parece tan curioso en la historia. Ella está teniendo una buena conversación con él y de repente llegan los 12 apóstoles judíos y ella deja su cántaro y se va. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y voy a acelerar un poquito al 39, versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Que daba qué? Que daba testimonio de él. No sé si me permiten hacer una pequeña pausa, no sé cómo se dice pausa, pero una pequeña pauta, una pequeña, no sé. Muchos creyeron en él por dos cosas. ¿Cuáles son? La palabra y el testimonio que ella daba de él. Y una de las cosas que vemos aquí es que esta mujer tiene contacto con Cristo Jesús, se contagia por el mensaje, corre y a todos a los que entra en contacto contagia también con la palabra, la cual transmite con el testimonio de su vida. Una fe contagiosa.
una fe contagiosa. Y yo pudiera aquí hacer una pregunta y decir, ¿cuántos de ustedes quieren una fe contagiosa? ¿Cuántos de ustedes tienen una fe contagiosa? ¿Cuántos de ustedes, donde quiera que van, pasan por donde quiera que ustedes pasen y la persona lo recibe, entra en contacto y se contagia con lo que ustedes llevan dentro de ustedes? Tenemos que hablar de otro concepto. Pero como se me está yendo el tiempo, no lo voy a tocar mucho, solo voy a tocar lo que se llama la inoculación. La inoculación es el proceso por el cual trabaja una vacuna. Y la verdad es que para destruir un virus, una de las formas que se hace es se le reduce la virulencia a través de mucho, no quiero irme muy adentro, pero cuando tú te vacunas, recibes el virus, pero lo recibes ya casi inoculado, ya no tiene su poder, su veneno, y lo que hace es entrena al sistema de autodefensa, al sistema inmune, para que aprenda, para que si alguna vez ese virus entra, el sistema inmune lo reconoce y sabe, lo atrapa, se lo come y muere inmediatamente. Man. Hay tantos personajes en la Biblia que demuestran cómo una fe genuina puede inspirar a otros y puede transmitir el mensaje de Dios. Yo a veces, cuando medito en todo esto, quisieras imaginarte lo que pasó cuando Jesús muere. Él le dio de comer a 5,000, la multitud lo seguía, pero definitivamente no todos se contagiaron. Al final, Él deja 120 personas. Después de esas 120, creo que has escuchado la historia del Pentecostés, se salvan 3,000 y después se salvan 5,000 y esto se vuelve una pandemia. La gente empieza a contagiarse. Los números que se nos dan, verdad o no, no lo sé, no sé cómo los pudieran contar, pero nos dicen que el movimiento cristiano, después de 100 años, tenía alrededor de 25,000 seguidores. Pero, en 100 años después, el número había crecido a 200 millones. En el año 200, había alrededor de 200 millones de personas que ahora creían en Cristo Jesús. Y lo interesante de esto es cómo el contagio del evangelio se transmitía y se aceptaba aún frente a amenazas enormes en la vida. En otras palabras, los que tenían la fe genuina iban, contagiaban a otros aún en medio de amenazas de muerte a sus propias vidas, con el fin de hacer lo que Dios los había llamado a hacer. ¿Están conmigo? Tal vez estoy hablando de la transmisión del evangelio, del contagio de una fe genuina, de una fe verdadera, pero también tengo que decir que el contagio o la transmisión no es solo de las cosas buenas, sino también las cosas malas. Uno se puede contagiar de alguien que tiene una fe genuina, como también te puedes contagiar de alguien lleno de temores. En la Universidad de Michigan, la Escuela de Medicina, encontré un artículo que hicieron un estudio acerca de la transmisión del temor entre los seres humanos. No solamente era una combinación de la Escuela de Medicina junto con la Escuela de Psicología. Y encontraron que los seres humanos son enormemente sensibles al pánico o al miedo expresado por nuestros semejantes. Nos dice el artículo que los humanos estamos finamente sintonizados para detectar las reacciones de sobrevivencia de otras personas. Los estudios experimentales han identificado en el cerebro una estructura cerebral llamada la corteza singular anterior, CCA, corteza singular exterior, una área dentro de los dos hemisferios por dentro
como vital para esta capacidad. Dice, rodea el haz de fibras que conecta los hemisferios izquierdos y derechos del cerebro. Cuando ves a otra persona expresar miedo, tu CCA se activa. Hay un área en el cerebro que es como un radar, que está continuamente operando, y en el momento que detecta miedo, se activan muchas cosas. Los estudios confirman que el mensaje sobre el miedo de otro, desde la CCA hasta la amígdala, que es la glándula que controla nuestras emociones, donde se desencadenan las respuestas defensivas. Y lo que estaban viendo es que tiene sentido que una transmisión automática e inconsciente del miedo, de acuerdo a su lenguaje evolucionario, nosotros somos no creemos en la evolución, sino somos creados por Dios, pero esto es lo que dice el artículo. Dice, tiene sentido que una transmisión automática e inconsciente del miedo haya evolucionado en seres humanos. Puede ayudarnos a evitar la desesperación de todo un grupo unido por lazos de parentesco. De hecho, los estudios muestran que la transmisión social del miedo es más fuerte entre los seres humanos que están emparentados o que pertenecen al mismo grupo en comparación con los extraños. Les explico un poquito nada más. Lo que acabamos de leer es básicamente, está diciendo, si las personas con las que tú te juntas, con las que convives, están llenas de temores, lo más probable es que te van a contagiar de esos temores, y que las personas más cercanas tienen un nivel mucho más alto de influenciar con respecto al temor. En otras palabras, si un extraño viene y me dice, mira, si tomas Coca-Cola te vas a morir, no, pues qué importa, está tan rica la Coca-Cola, ¿no? Pero si mi mamá me dice, si tomas Coca-Cola te vas a morir, voy a decir, pues no me quiero morir. Tal vez la Coca-Cola no sea un buen ejemplo, porque de todas formas tomamos Coca-Cola, ¿no? Pero estoy tratando de decirle que los estudios dicen que la neurología, el aspecto físico del ser humano, es de estar siempre propenso a la transmisión del miedo, del temor, que a veces se da en muchas personas. Y esto lo encontramos también en la Biblia. La transmisión, el contagio del temor. Mi punto el día de hoy es hacerte entender lo que es una fe contagiosa, y voy a llegar ahí, pero antes de hacerte entender eso, necesitas entender la importancia de desarrollar una fe que contagia a otros, que entra en contacto con otros, porque si no lo haces, eres propenso a ser contagiado tú por otras cosas. Números, capítulo 13, versículo 25. Números 13, 25. Esta es la historia de Caleb y de Josué. Y lo que quiero hacer aquí es leerte una historia, y espero que con la información que te he dado tú puedas discernir el cuidado que debes de tener con respecto a las personas con las que te asocias, porque después quiero vincularlo a qué tipo de personas deberían de ser los cristianos. ¿Y qué tipo de personas, qué tipo de fe deberían de tener los hijos de Dios dentro de la iglesia? Números 13, 25 dice así. Después de explorar, te voy a dar un poquito el contexto así bien rápido. Dios había prometido al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra de Canaán en posesión, ¿no? Ya se los había prometido. Y por eso fue que envió a Moisés a extirpar al pueblo de Israel, que había estado esclavo por 400 años en Egipto, y sacarlo con poder. A través de las plagas ellos salen y ahora van rumbo a la tierra prometida. Y van bien contentos. Pudieron haber llegado ahí bien rápido, aunque se dilataron un poco. Pero cuando llegan, están ya listos para posesionar la tierra. Y en el momento de posesionar, de tomar las promesas de Dios, llegan a una ciudad llamada Cades Barnea. Y en esa ciudad acampan
Moisés agarra a príncipes de cada una de las tribus, de las 12 tribus. Dice, ustedes 12 van a ir, nosotros vamos a quedar aquí, ustedes van a ir y van a introducirse como espías a la tierra. Y después van a regresar y nos van a dar el reporte. Porque nosotros, Dios nos ha dicho que esa tierra es nuestra y vamos a ir a conquistarla. Pero vayan. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Números 13:25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres, los 12, regresaron. ¿Están conmigo? Uy, solo 4. 26. Regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad de lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Versículo 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de los frutos que allí se producen. 28. Sin embargo, el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Y cuando estaban contando, uno de los 12, llamado Caleb, versículo 30, hizo lo siguiente. Pero Caleb trató de calmar al pueblo. ¿Por qué tratar de calmarlo? Porque el reporte que se está empezando a dar, allá hay gigantes, las ciudades son fortalecidas. Y empezó a notar, espérate, yo estoy viendo que el temor aquí se está levantando, se están enfocando en las cosas equivocadas. Y Caleb se pone en medio y dice, espérense. Caleb hizo, versículo 30, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podremos conquistarla. Pero los demás hombres, ¿cuáles eran los demás? Los otros 10. ¿Okay? Los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y noten lo que van a decir. Claro, yo estoy leyendo Palabra de Dios para todos y probablemente aquí tenemos la Reina Valera, pero creo que en sentido es lo mismo, ¿no? Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron ¿a qué? Aquí dice a divulgar, a chismear, a dar sus opiniones. Entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo el que vaya a vivir allí. Todos sus habitantes que vimos son enormes, son gigantes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. ¿Ya? El punto principal aquí es, a veces hay cosas que Dios quiere darnos, individualmente y colectivamente. Pero cuando unimos nuestra fe colectivamente para creerle a Dios, Dios va a querer actuar a través de nosotros. Porque Dios no quiere solo bendecirnos a nosotros, quiere usarnos como canal de bendición para bendecir a toda el área. ¿Tú crees que Dios quiere usarnos para bendecir a Oakland? ¿Crees que Dios quiere usarnos para bendecir a Hayward, a Newark, a Castro Valley? Yo lo creo así. Yo creo que Dios no nos edificó, no nos levantó, no nos mantuvo solamente para quedarnos aquí en este espacio. Pero tenemos que creerle a Dios. Y lo que vemos aquí es que Dios les ha dado la promesa. Uno se levanta y dice, lo vamos a poder hacer. La diferencia entre ellos es que unos de ellos tenían fe en Dios, fe valiente, y otros
ponían sus ojos en sus propias fuerzas. Y eso es lo que ellos están haciendo. A mí me gusta el lenguaje que usa aquí. Dice, al lado de ellos escucha esta palabra, nos sentíamos como saltamontes. ¿En dónde habían puesto sus ojos? En sus sentimientos. Y no en las promesas que Dios les había dado. Ahora, esta historia es una historia trágica. El capítulo 14, si quieres leerlo en casa, lo puedes hacer. Pero rápido, te voy a dar solamente los highlights del capítulo 14. Después, en el capítulo 14, vamos a ver que no solamente se levanta Caleb, sino se va a levantar otro valiente que cree en Dios. Y dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué pasó? Se habían contagiado del reporte negativo, se habían contagiado de la palabra negativa, se habían contagiado y habían creído que ellos somos como saltamontes, no vamos a poder. Pobrecito yo, pobrecito nosotros. Y lloraron, dramáticos. No vamos a poder. Tanto nos venimos desde allá y nos trajeron acá y ahora no. Mira el versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, de donde Dios nos sacó, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para hacer caer a espada? ¿Ven qué ha pasado? Sus sentimientos, sus temores se han contagiado, todos. Y ahora todos contagiados por el temor terminan echándole la culpa al líder y a Dios mismo. Ay, Dios mío, yo pudiera hablar de eso muchísimo. De lo que hace el espíritu de víctima en las personas. Pero tenemos que seguir, así que voy a tratar de seguir. Terminan echándole la culpa a Dios. Y miren lo que va a suceder. Gracias a Dios por los de fe valiente. Versículo 4. Y decían uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí viene el segundo valiente. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, escuchen la voz de una fe valiente, pero que en este momento el contagio ya se había dado. La tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Eso era como para que se hubieran levantado, ¿no? Y era como, tiene razón, Dios está con nosotros. No se acuerdan de cómo nos sacó con poder, de lo que hizo allá en Egipto. ¡Vamos! Escuchen, por favor. Ya se habían contagiado de algo. Y esto es muy importante porque casi que encaja con lo que hemos venido enseñando los viernes con respecto a la armadura de Dios. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios con la cual vamos a poder combatir los dardos del enemigo. ¿Cuándo? En el día malo. Porque en este momento ustedes, yo vi como a 3 o 4 que estaban, amén, amén. Es más, lo voy a volver a leer. Ustedes activen su fe, ¿no?
Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Díganle amén. Amén. No los teman. Entonces, versículo 10. Toda la multitud habló de apedrearlos. A mí me estaba convenciendo, y con nosotros está Jehová, no nos comemos como pan, vamos. Pero ya estaban contagiados del temor que había penetrado por el reporte de los demás. Yo creo que la fe de muchos se ha debilitado porque se han dejado contagiar por el reporte de tantas cosas que no es el reporte de Dios. Y cuando eso pasa, no importa que yo venga y te inyecte esto, lo vamos a comer como pan, Dios va a poder. No, hay gente que solo dice amén, amén. En la iglesia llegan, amén, amén. Pero cuando salen, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿por qué estabas diciendo amén? Sí, porque pues hay que darle ánimo al hermano, ¿no? Él siempre va a pasar, pero no pasa nada. Estaban inoculados. Tal vez siento que Dios nos está hablando de decir: ten cuidado con lo que estás teniendo contacto, porque te está contagiando de cosas que van a dañar tu fe. Por más que Dios venga, cuando has creído, el reporte del enemigo y el temor ha llenado tu corazón. Es más, vas a querer apedrear al que te está diciendo: se puede, con Dios se puede. Y eso me ha pasado a mí, lo creas o no. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué me quitaron el trabajo? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué se murió mi mamá? Si Dios fuera tan bueno. Somos como bebés, como niños. No entendemos. Wow. Debemos de tener mucho cuidado de las cosas de las que nos dejamos contagiar. Y a mí me encanta que en medio de eso, en el Nuevo Testamento, hay una mujer que su vida, tenemos que imaginarnos cómo habrá sido la vida de la samaritana. Había tenido 5 esposos. Y el que vivía pues dijo: no, pues yo no me caso contigo, pero si quieres estar aquí dándome vida gratis, pues la recibo, no hay problema. Ella estaba desconsolada. Ella ya no tenía esperanza. La samaritana llega al pozo a las 12 del mediodía, cuando el calor era candente, cuando nadie iba a estar en el pozo, porque no quería ver a nadie, no quería que nadie la viera. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria a las 12 del mediodía, porque quería tener contacto con aquella persona. Y aquella persona, al conectarse con él, le creyó y fue y contagió a otros. Ahora, tal vez para cerrar, nosotros tendríamos que reflexionar de qué tipo de fe tenemos, ¿no? Y ese es el punto principal del día de hoy. Yo quiero que tú medites y que tú mismo te preguntes: ¿cuándo fue la última vez que yo contagié a alguien? Pon otra vez la gráfica de la fe contagiosa. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú entraste en contacto con alguien, esa persona se contagió por la fe que tú tienes en Cristo Jesús?
Y la verdad es que para que una fe sea contagiosa, antes que nada, necesita ser una fe genuina. Necesita ser una fe compasiva. Necesita ser una fe que abraza al individuo y que da el amor que ha recibido. El día de hoy te voy a decir, hay muchos que no tienen fe contagiosa porque se han dejado contagiar por el temor y por muchas otras cosas. Pero el día de hoy creo que Dios quiere hablarte y quiere decirte qué tan contagioso eres con respecto a la fe y al Evangelio. Porque quisiera decir que si tú no estás contagiando a otros, es muy probable que tú no tengas lo que tú piensas que tienes. Si cada vez que tú hablas con alguien, lo único que le transmites es temor, lo único que le transmites es lo negativo de la vida, lo único que le transmites es desánimo, desgane, no, que la vida. Y si eso es lo que tú estás transmitiendo, es porque tú estás contagiado de eso. Pero el día de hoy, nuestra hermana Joana abría el servicio. Nosotros estuvimos con ellos este martes, celebrando 2 años ya. Hace 2 años ya. 2 años de que su bebé de 7 años falleció. Y estas 2 personas, para mí, tienen una fe contagiosa. Una fe que cuando tú vienes a hablar con ellos, tú vas a salir a veces avergonzado de las cosas que a ti te están preocupando. Y el día de hoy te digo, la fe que recibiste de Cristo Jesús, esa fe es contagiosa. Esa fe, cuando tú entras en contacto con las personas y tú les hablas de lo que Él ha hecho por ti. 2 cosas que tú tienes que hacer. ¿Son difíciles? Decir quién Él es para ti. Él es el Kurios. Él es el Señor de señores. Es el creador de todas las cosas. Él es el Rey de reyes. Él es Dios encarnado. Y segundo, dar testimonio de lo que el haber creído en Él ha hecho en mi vida. El día de hoy, en vez de temor, tengo paz. El día de hoy, en vez de negatividad, tengo esperanza. El día de hoy, en vez de ira, remordimientos, odio, desprecios, tengo el amor de Dios en mi corazón, el cual puedo compartir y dar a otros. Yo no quiero hacer sufrir a nadie, pero lo tengo que decir. Cuando una familia tiene hijos y sus hijos no se han contagiado con la fe, es porque esa fe tal vez no era genuina como debía de haber sido. Porque cuando les hablamos de quién es Jesús y vivimos y les testificamos con nuestra vida, déjame decirte, otra vez, no quiero que me malentiendas en la palabra, pero la virulencia. ¿Sí entendieron lo que es virulencia? O sea, el virus está lleno de veneno de tal forma que cuando el virus caiga, ese virus va a afectar y hacer un desastre. Pero no sé cómo expresarlo, solo decirte que la fe contagiosa tiene una virulencia, no en el sentido negativo, pero tiene una forma de cuando llega y se arraiga en el corazón del individuo, tiene la capacidad para dejarle, cambiarle su mundo y dejarle saber o de pasarlo de muerte a vida, de depresión a alegría, de luto a gozo. Tiene todas esas cosas que ni él mismo va a entender.
la virulencia, el impacto, la consecuencia de una fe cuando alguien viene y yo puedo estar tal vez triste, estoy acongojado, no sé qué hacer, y alguien viene y me comparte con su fe lo que Dios puede hacer, ha hecho por ellos. Eso se transmite a mí y yo lo recibo. ¿Me ayudas, Francisco? No sé dónde. Yo quiero orar por ti el día de hoy y pedirte que concientices. ¿Qué le ha pasado a tu fe? ¿Qué le ha pasado a tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que contagiaste? ¿En tu trabajo has contagiado a alguien? ¿En tu familia has contagiado a alguien? ¿En la escuela has contagiado a alguien? ¿O te has vuelto pasivo? Te has vuelto, la fe del día de hoy está tan inoculada, ha perdido su efecto, que solo se activa cuando entras a la iglesia. Cuando estás aquí es cuando hablas de Dios, cuando piensas en Dios, cuando amas a Dios. Pero en el momento que sales, como que si algo se desactiva. Y yo diría que debería de ser lo contrario. Ponte de pie, por favor. Aquí a la iglesia deberíamos de venir solo a celebrar lo maravilloso de la vida que tenemos allá afuera con Dios, a celebrar las cosas grandes que Dios ha hecho allá afuera. Me encanta 1 Tesalonicenses 1:8. Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dice: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar se ha divulgado de la fe de ustedes en Dios, de modo que no tenemos necesidad ni de decir nada. Ustedes tienen una fe contagiosa. Ustedes son un pueblo que cree en Dios, ama a Dios. No solamente son generosos, oran por las personas, tienen compasión por las personas que no tienen a Dios. Hay personas en tu misma casa, en tu propia familia, que le has dejado diría yo, de transmitir porque ya no estás en contacto. ¿Por qué no les hablas del Señor? Ya les dije y no hacen caso, no quieren. Y si no quieren, pues sabe que yo ya decidí dejarlo. Cuando una madre me dice eso, me entristezco tanto. Lo has abandonado al infierno, básicamente. ¿Estás contenta con que tu hijo se vaya al infierno? Bueno, no, pero ya no lo quiero molestar. ¿Cómo no lo vas a molestar si sabes que su alma está en fuego, en peligro de muerte, y no lo quieres molestar? No, una fe contagiosa. El día de hoy vamos a orar. Y lo que quiero hacer es, tal vez alguien el día de hoy, ojalá, no sé, vino a la casa del Señor sin conocer a Cristo Jesús, y aunque entra en contacto no se contagia. Eso tiene mucho que ver con la fe de la iglesia. Te hablé de una fe colectiva, pero también de una fe contagiosa. Nosotros estamos contagiando a aquellos que entran por allí. Yo he escuchado testimonios, te digo, hace tiempo yo escuchaba muchos testimonios. Hermano, cuando yo entré por esas puertas, habían personas tan lindas que me acogieron, me abrazaron. No sé, fue hermoso. Una persona me preguntó si necesitaba que orara por alguien. Le dije mi problema, me escuchó, oró y me fui. Estaba tan contento, me sentí tan bien. Y digo, esa es una iglesia que está buscando una fe contagiosa. El venir a la iglesia, tú vienes, escuchas un mensaje, cantas unos cantos, te vas a la casa. Esa no es una fe contagiosa. Tú no vas a contagiar a nadie con eso. Y lo que quiero hacer es el día de hoy venir al altar y pedirle al Señor que nos ayude para tener esa fe valiente y verdadera que levanta los ojos y mira alrededor y quiere contagiar a otros, como la samaritana. La samaritana se pudo, no sé, yo siento que pudo haber estado contenta ella, ¿no?
Bueno, pues conocí al Mesías, wow, y creo en Él y te voy a seguir y eso es todo. Pero no, el contagio que ella recibió fue tan fuerte cuando entró. Vengan a ver, este hombre es especial, me ha dicho todo de mi vida, pero también se ha revelado a mí y vi sus ojos. Aunque era judío, habló conmigo, no le importó. Vi que me vio, me amó. Por eso tomó tiempo para entrar en contacto conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú contagiaste a alguien con tu fe? Que entraste en contacto. No tienen que ser muchos, puede ser uno nada más. Pero si no estás contagiando, ten cuidado. Tal vez algo más te ha contagiado: el temor. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Nos desafía, nos confronta, nos enseña, nos guía, nos redarguye, Señor. ¿Y qué podemos decir, Señor? Somos imperfectos y muchas veces, Padre, estamos necesitando escuchar que tú vengas a nosotros. Y el día de hoy yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos, Señor. Quiero pedirte por la fe que está en cada uno de nosotros, Dios. Que tal vez hemos sido contagiados con temor, con desánimo, con palabras negativas. Tal vez hemos dejado que la ofensa, el aislamiento, lo que sea, Señor. El día de hoy queremos que nos perdones y queremos que nos ayudes. Ten piedad de nosotros. Y danos otra vez, Señor, el privilegio, el gozo de poder abrir la boca con denuedo para decir que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de un destino terrible, Señor, del infierno. Y el día de hoy no solamente nos ha dado vida eterna, sino que aquí en la tierra nos ha bendecido con paz, con tranquilidad. Señor, te pedimos por nuestros hermanos. Yo quiero que cada uno de ustedes piense en sus familias, por favor. En sus familias, en sus trabajos, en sus escuelas, asociaciones en las cuales ustedes están en contacto. En este momento empieza a pensar: ¿quién en tu familia no conoce al Señor? ¿Quién en tu familia no ha recibido el Evangelio de Cristo Jesús y en fe se ha acercado a Él y reconoce que Él es el Señor de señores? Por favor. Y esa persona, yo necesito que tú empieces a orar por ella en este momento. Empieza a orar por él, por ella. Que Dios, pídele al Señor que te ayude para que cuando tú entres en contacto con esa persona, tú le puedas compartir el Evangelio. A veces pensamos: no, pues le voy a decir y no me va a hacer caso. Estamos como el pueblo de Israel cuando Dios le había dado promesas. Ni siquiera habían entrado y ya se sentían como langostas. Ellos pensaban que nada iba a suceder. Pero quiero que te contagies el día de hoy con la fe que viene de Dios, la cual dice: yo le voy a hablar a mi querido, a mi querida, y cuando ella escuche, el Espíritu Santo la va a guiar para que reconozca sus caminos y alcance lo que yo he alcanzado en el Señor. Padre, actívanos en estos últimos días, Señor. Estamos viendo alrededor del mundo la fe de muchos decaer, Señor. La apostasía manifiesta, Señor. Pero nosotros clamamos y oramos para que nos ayudes a desarrollar nuestra fe. Padre, salva a nuestras familias. Salva a los que trabajamos, con los que trabajamos, Señor. Y danos una fe contagiosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.